Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los usos de la V. Los usos de la V son variados, sin embargo a veces los solemos confundir con los de la V porque su sonido es similar. Vamos a explicar los usos de la V prestando atención primero a los usos de la V en verbos y después a los usos de la V en el resto de las palabras. Vamos a empezar con los verbos. Se escriben con V las formas de los verbos que tienen un sonido B, pero que en su infinitivo no tienen ni B ni V. Es decir, nos encontramos con una forma de un verbo, imaginad, en pasado. Tiene ese sonido B, pero yo no sé si escribir una B o una V. Pues si yo ese verbo lo paso al infinitivo y en el infinitivo no hay B ni V, lo que tengo que escribir en la forma es una V, no una B. Sin embargo, hay varias excepciones. Las excepciones están en el pretérito imperfecto del indicativo del verbo ir. El pretérito imperfecto del indicativo del verbo ir se escribe con B, no con V, a pesar de que ir en su infinitivo no tiene ni B ni V. Y también el pretérito imperfecto del indicativo de los verbos de la primera conjugación, sea cual sea el verbo. Si ese verbo en infinitivo no tiene ni B ni V, da igual porque si ese verbo de la primera conjugación, recordad los que terminaban en ar, está en pretérito imperfecto del indicativo, tenemos que escribir B. Vamos a verlo mejor con estos ejemplos. El primero de ellos, anduve. Yo tengo dudas porque anduve tiene ese sonido B, pero no sé si escribir B o V. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es escribir el infinitivo del verbo, de esta forma verbal, anduve. El infinitivo es andar. Andar, si os dais cuenta, no tiene ni una B ni una V en su infinitivo. Entonces, si este verbo en su infinitivo no tiene ni B ni V, esta forma verbal se tiene que escribir con V. Y podéis decir, espera, porque antes nos has hablado de los verbos de la primera conjugación que eran una excepción. Sí, los verbos de la primera conjugación son una excepción, pero solo cuando están en pretérito imperfecto del indicativo. Y anduve no es pretérito imperfecto del indicativo. Por tanto, esta forma del verbo andar se escribe con V, no con B. Vamos al siguiente ejemplo. Voy. Voy tiene ese sonido B, pero no sé si escribirlo con B o con V. ¿Escribo su infinitivo? El infinitivo es ir. Ir no tiene ni B ni V en el infinitivo. Pues las formas de los verbos que no tienen ni B ni V en el infinitivo, ¿con qué se escriben? Con V. Voy se escribe con V. Y una vez más podríais decir, pero es que antes también nos has hablado del verbo ir, de que el verbo ir es una excepción. Sí, es una excepción, pero solo si el verbo ir está en pretérito imperfecto del indicativo. Voy no está en pretérito perfecto del indicativo. Voy es un presente. Y continuamos. Estuve. Estuve tiene ese sonido de B, pero yo no sé si se escribe con B o con V. ¿Cuál es el infinitivo de estuve? Estar. ¿Estar tiene B o V en el infinitivo? No, ¿verdad? Pues si el infinitivo no tiene ni B ni V, esta forma hay que escribirla con V. Y vamos al siguiente, saltaba. Saltaba también tiene ese sonido B, pero ¿lo escribo con B o lo escribo con V? Vamos a ver cuál es su infinitivo. Su infinitivo es saltar. Saltar no tiene ni B ni V en el infinitivo. Entonces yo puedo pensar, bueno, pues las formas de los verbos que no tienen ni B ni V en el infinitivo se escriben con V. Puedo decir, vale, pues saltaba lo escribo con V. Ojo, porque entonces no estaríamos haciendo caso a la excepción que nos dice que los verbos de la primera conjugación, si están en pretérito imperfecto del indicativo, no se escriben con V, se escriben con B. ¿Qué tiempo verbal es este? Es un pretérito imperfecto del indicativo. ¿El verbo de qué conjugación es? De la primera, saltar. Entonces, saltaba no se escribe con V. Saltaba se escribe con B. ¿Y qué pasa con el siguiente ejemplo? Iba, que también tiene ese sonido B. ¿Se escribe con B o se escribe con V? Bueno, yo puedo decir, voy a escribir su infinitivo. Su infinitivo es ir, es un pasado de ir. Entonces, como ir no tiene ni B ni V en su infinitivo, lo escribo con V. Cuidado a la excepción. Iba es el pretérito imperfecto del indicativo del verbo ir. Por lo tanto, no se escribe con V, es una excepción. Se escribe con
B. Y vamos a terminar con el último. Andaba. ¿Andaba se escribe con B o se escribe con V? El infinitivo de andaba es andar, que ya lo hemos visto en el primero de los ejemplos. Andar no tiene ni B ni V en el infinitivo, entonces yo puedo decir, bueno, pues me ha salido un ejemplo antes de un tiempo verbal de andar que lo he escrito con V, pues ahora lo vuelvo a escribir con V. ¿Sería esto correcto? No, porque no estoy teniendo en cuenta que este verbo, que es de la primera conjugación, andar, está en pretérito imperfecto e indicativo. Entonces, no lo tengo que escribir con V, lo tengo que escribir con B. Y ojo con esto que genera mucha confusión. Nos encontramos con el mismo verbo. Andar, andar. ¿Por qué en un tiempo verbal lo escribimos con V y en otro lo escribimos con B? Por la regla nos dice, si ese verbo en infinitivo no tiene ni B ni V, yo esas formas verbales las escribo con V. Anduve con V, porque andar no tiene ni B ni V en el infinitivo. Pero ojo, que hay una excepción, y es que si ese verbo es de la primera conjugación, es decir, si tiene esa terminación en ar y está en pretérito imperfecto del indicativo, lo tengo que escribir con B. Aquí está en pretérito imperfecto del indicativo, lo escribo con B. Aquí no está en pretérito imperfecto del indicativo, lo escribo con V. La regla es muy sencilla, pero tenéis que tener en cuenta esas excepciones para no meter la pata con algunas formas de ciertos verbos. Y pasamos ahora a hablar del resto de las palabras que se escriben con V. Fijaros, se escriben con V las palabras que empiezan con el sonido Eva, Eve, Evi y Evo. Cuando escuchemos estos sonidos al comienzo de una palabra, esa palabra se va a escribir con V, no con B. Fijaos que lo que estamos viendo aquí es E-V-A, E-V-E, E-V-I, E-V-O, Eva, Eve, Evi, Evo. Como os digo, cuando escuchemos que una palabra empieza con esos sonidos, esa palabra se va a escribir con V, no con B. La siguiente norma nos dice que se escriben con V los adjetivos que terminan en los sonidos aba, eva, iva, los sonidos ave, eve y los sonidos avo, evo, ivo. Es decir, cuando escuchemos que un adjetivo termina en estos sonidos, ese adjetivo se va a escribir también con V, no con B. Y por último, también se escriben con V las palabras que empiezan por vice, villa. Cuando escuchemos que una palabra empieza por vice o villa, lo vamos a escribir con V, excepto la palabra bíceps, que comienza con vice, pero se escribe con B, y la palabra billar, que empieza por villa, pero se escribe también con B. Y también se escriben con V las palabras que empiezan por ad, sub, imp. Pues bien, una vez que ya no sabemos las normas, vamos a ponerlas en práctica con estos ejemplos que tenemos aquí. El primero de ellos, evento. Evento se escribe con B o se escribe con V. Fijaos que todas estas palabras tienen ese sonido B y nos pueden plantear dudas, porque si yo evento lo escribo con B, imaginad, leo evento, y si lo escribo con V también leo evento, pero tengo que saber cuál es su correcta ortografía. Entonces, evento, ¿se escribe con B o se escribe con V? Bueno, pues hay una norma que nos decía que cuando una palabra comenzaba con ese sonido EB, evento, EB, se escribía con V, no con B. Evento, EB. Pues escribimos evento con V. Continuamos con la siguiente. Leve. ¿Leve se escribe con V o se escribe con B? ¿Hay alguna norma que nos diga algo al respecto? Sí, los adjetivos que terminan en eve, como leve, leve es un adjetivo, ¿verdad? Y termina en eve. Sí, en ese sonido eve, leve, e-be. Se escriben con V, no con B. Pues leve lo escribimos con V. Y seguimos. Villano. ¿Villano se escribe con V o se escribe con B? Pues teníamos también una norma que nos decía que cuando una palabra comenzase por villa y no fuese billar, que es la excepción, se escribe con V, no con B. La excepción, como os decía antes, que es billar, se escribe con B. Villano no es una excepción. Empieza por ese sonido villa. Por tanto, se escribe con V también. Y vamos a la siguiente. Adverbio. ¿Adverbio se escribe con V o se escribe con B? La norma nos decía que las palabras que empiecen por ad se escriben con V, no se escriben con B. Por tanto, adverbio se escribe con V y no con B. Y continuamos.
Vicente. Vicente, que es un nombre propio, ¿se escribe con V o se escribe con B? ¿Hay alguna norma que nos diga algo al respecto? Sí, las palabras que empiezan por bice, excepto bíceps, se escriben con V, excepto bíceps, como os digo, que se escribe con B. ¿Vicente empieza por bice? Sí, Vicente, bice. Por tanto, Vicente se escribe con V. Vamos a la siguiente, evitar. ¿Evitar se escribe con V o se escribe con B? Pues hay una norma que nos dice que cuando una palabra comienza con ese sonido evi, se escribe con V. Evitar, evi, evitar, evi. Lo que nos indica que evi lo tenemos que escribir con V, no lo tenemos que escribir con B. Y terminamos. Bravo. ¿Bravo lo escribimos con V o lo escribimos con B? Bravo es un adjetivo y es un adjetivo que termina en abo, en ese sonido abo, abo, bravo, abo, bravo. Entonces, los adjetivos que terminan en alguno de estos sonidos, entre los que están abo, se escriben con V y no con B. Bravo se escribe con V y no con B. Como veis, es muy importante que tengáis en cuenta estas reglas ortográficas, porque si no las tenéis en cuenta os pueden surgir esas dudas de esta palabra, ¿la escribo con V o la escribo con B? Va a sonar igual, entonces es muy fácil confundirse. Hay que tener en cuenta estas normas, como os digo, y saber aplicarlas en las palabras correctas.